Prepárense porque lo que vamos a desenterrar hoy es más turbio que pisar caca descalzo. ¿Qué harías si te digo que Jay-Z y Beyoncé, sí, los reyes del Olimpo musical, están en medio de un escándalo tan oscuro que, como mínimo, va a acabar con sus carreras? ¿Cómo puede ser que estas figuras intocables, que viven en mansiones gigantes, rodeados de oro y premios, estén ahora vinculadas a uno de los casos más suculentos y perturbadores que la industria del entretenimiento haya visto en años? I have 3 victims right now who are willing to give testimony about not only what Mr. Carter has done to them, but his wife as well. They're a nasty little couple. They do nasty things. Todo esto arranca con el caso de Sean Diddy Combs, quien está más cerca de la cárcel que de lanzar un próximo hit. Pero la cosa no queda ahí. Diddy no está cayendo solo, como si fuera una ficha de dominó gigante, está arrastrando a otros grandes nombres con él, y entre esos nombres, ¡sorpresa!, Jay-Z y Beyoncé. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Cómo terminaron estos dos metidos en el quilombo del año? Jaguar Wright, una cantante que no tiene miedo de contar la verdad, soltó una bomba en una entrevista con Piers Morgan. Wright acusó directamente a Jay-Z y Beyoncé de ser parte de este círculo de poder y control súper turbio que supuestamente tiene miles de víctimas en su historial. Y acá es donde las cosas se ponen más interesantes. En lugar de quedarse callados como suelen hacer las estrellas, los abogados de Jay-Z y Beyoncé saltaron como leche hervida. Enviaron cartas legales exigiendo que se retiren esas declaraciones del programa, y Morgan no tuvo otra opción que disculparse públicamente y editar el segmento. ¿Por qué este nivel de nerviosismo? ¿Qué están tratando de ocultar? Porque no es común que estos pesos pesados se vean tan afectados por los comentarios de alguien como Jaguar Wright, o bueno, en todo caso, solo les molestó lo que hubiera dicho Piers, porque a Jaguar no le dijeron nada de nada y mucho menos le enviaron a sus abogados. Raro, ¿no? Pónganse cómodos porque esto va mucho más allá de una simple pelea mediática. Estamos hablando de un posible colapso del reinado de los Carter. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y les doy la bienvenida a otro nuevo video, claro que sí. Hoy tenemos que data muy suculenta, como Dios manda, así que ponete cómodo ahí, sentate bien, ajustate el cinturón que se te van a volar los calzones. Y arrancamos. La entrevista de Jaguar Wright con Piers Morgan parecía una más de esas charlas polémicas que buscan el clickbait fácil, pero lo que pasó ese día fue otro nivel. Wright no solo apuntó contra Diddy, a quien lleva años acusando de ser un monstruo, sino que esta vez fue más allá. Y cuando digo más allá me refiero a que soltó una bomba nuclear. Acusó a Jay-Z y a Beyoncé de estar implicados en actos sucios junto a Diddy, afirmando que hay cientos de víctimas detrás de la cortina dorada de estos íconos. Imagínate el quilombo: Beyoncé, la reina del pop, feminista como pocas, quien tiene una imagen intachable, y Jay-Z, el magnate que se supone es un visionario de los negocios, señalados por su posible conexión con uno de los escándalos más oscuros de la industria. Jaguar no se anduvo con vueltas, habló de un círculo de poder lleno de secretos donde todo lo que brilla no es oro, sino algo mucho más turbio. He was selected to be the demon that he is, to keep the culture in line so the industry could continue to rape it. Obviamente estas declaraciones no cayeron bien, pero lo que hizo que todo el mundo quedara con la boca abierta fue la velocidad con la que reaccionaron los abogados de Jay-Z y Beyoncé. A los pocos días, Piers Morgan recibió una carta de cese y desista, una de esas cartas que en la industria básicamente te dice: cerra la boca o vas a cagar fuego. Well, Jaguar Wright unexpectedly made several serious allegations about Jay-Z and Beyoncé during that interview. As I said in the moment, they were not present to respond or defend themselves, but now they have. Their lawyers contacted us to say that those claims were totally false and have no basis in fact, and we've therefore complied with the legal request to cut them from the original interview. Editing interviews is not something we do lightly at a show called Uncensored. But, like the proverbial cries of fire in a crowded theatre, there are legal limits on us too. And we apologize to Jay-Z and Beyoncé. Los abogados de la pareja dijeron que las acusaciones eran totalmente falsas y exigieron que los comentarios de Jaguar fueran cortados de la entrevista original porque, según ellos, son totalmente falsos. Igual, tengamos un detalle en cuenta: no es un abogado quien decide si algo es real o no. Quien toma esa decisión es un juez después de un juicio. Y acá es donde se pone interesante, porque Piers Morgan, que suele ser un tipo que
no le teme a la controversia, tuvo que dar marcha atrás. Se disculpó públicamente y explicó que no es fácil editar entrevistas en un programa como Uncensored, donde la premisa es justamente no censurar nada. Pero, como él mismo dijo, hasta nosotros tenemos límites legales. Ahora lo que muchos se preguntan es, ¿por qué tanto apuro por silenciar a Jaguar Wright? Si las acusaciones eran tan absurdas, no podrían simplemente ignorarlas. Pero no, Jay-Z y Beyoncé reaccionaron rápido y con fuerza. ¿Será porque están escondiendo algo que no quieren que salga a la luz? Las teorías están a la orden del día y la verdad, con todo lo que está pasando alrededor de Diddy, no suena tan descabellado. These allegations are egregious, and that's why they have court systems, because we will ferret this out in the court system. We intend to prove our cases. Obviously, we're not going to prove our cases at a press conference, and with all due respect to her, I've talked to these victims, and I believe them. Ahora esto levanta todas las señales de alarma, porque si no hubiera nada de qué preocuparse, Jay-Z y Beyoncé podrían haberse quedado en silencio como hacen muchas otras veces cuando los chismes andan rondando. Pero no, esta vez se pusieron a la defensiva. El simple hecho de que los abogados hayan intervenido tan rápido nos hace pensar que quizás hay algo más grande detrás de todo esto. ¿Están preocupados por cómo su imagen puede empezar a resquebrajarse? Si bien Jaguar Wright no es una figura de alto perfil, sus palabras parecen haber tocado un nervio muy sensible. No olvidemos que las figuras públicas dependen de su reputación, y cuando esa reputación empieza a tambalearse, el imperio puede caerse como un castillo de naipes. ¿Qué tienen que esconder los Carter? ¿Por qué tanto apuro en borrar esas palabras de la entrevista? Lo cierto es que el daño ya está hecho y las especulaciones corren como pólvora en las redes. Y cuanto más rápido trates de apagar un fuego, más grande parece volverse. Lo que nos queda claro es que hay demasiado humo para que no haya fuego, y si Jay-Z y Beyoncé están tan nerviosos, algo grande está por salir a la luz. About not only what Mr. Carter has done to them, but his wife as well. Keeping people against their will, putting people on planes while they're unconscious. Just like Aaliyah got on that plane. Sean Diddy Combs está enfrentando cargos que podrían hundirlo de por vida. Ya no estamos hablando de simples chismes, estamos hablando de acusaciones criminales que incluyen abuso, tráfico y hasta homicidios. Sí, homicidios. El tipo no se salva ni con todo el dinero del mundo. Este juicio tiene el potencial de ser uno de los más escandalosos de la historia de la música. El abogado Tony Buzbee, que representa a 120 víctimas, no se anduvo con vueltas en su conferencia de prensa. Lo que hace que este caso sea aún más grave es que Buzbee aseguró que hay más nombres importantes involucrados en estos crímenes, incluso más famosos que Diddy. Grandes figuras que participaron en esas fiestas, vieron lo que ocurría y no hicieron nada. Y ahora el miedo de muchos es que esos nombres empiecen a salir a la luz. Jay-Z, otros grandes nombres de la música. Las redes están que arden de teorías, y con razón, porque si Diddy cae, no va a caer solo. Esto podría ser el inicio de un efecto dominó que arrastre a otros gigantes de la industria. Y ahora retrocedamos un poco en el tiempo, porque esta historia tiene un trasfondo que hace más turbia la relación entre Jay-Z y los escándalos. Todo se remonta al año 2002, cuando Jay-Z decidió colaborar con R. Kelly en el álbum Best of Both Worlds. Un proyecto que en su momento prometía ser un éxito, pero que hoy es visto como una mancha imborrable en la carrera de Jay-Z. Y el que no tuvo pelos en la lengua para criticar esa colaboración fue su ex socio y amigo Dame Dash. Dame, quien estaba en pareja con Aaliyah poco antes de su trágica muerte, nunca pudo entender cómo Jay-Z podía trabajar con un tipo que estaba acusado de abuso y de haber tenido una relación ilegal con Aaliyah cuando ella era menor. En una entrevista reciente, Dash lo dijo sin vueltas: es moralmente incorrecto trabajar con alguien que sabemos que hizo cosas horribles a mi chica. Así, directo y sin anestesia. Según Dame, él no quería tener nada que ver con ese proyecto, y cuando Jay-Z siguió adelante, eso marcó el comienzo del distanciamiento entre ambos. Pero esto no termina ahí, porque años más tarde, en 2019, Dash volvió a hablar del tema en una entrevista con Nick Cannon, dejando claro que Roc-A-Fella no tuvo ninguna participación en el álbum con R. Kelly. Sin embargo, Memphis Bleek, uno de los artistas más cercanos a Jay-Z, lo desmintió. Dijo que Dame estaba mucho más involucrado de lo que admite y que ahora está intentando reescribir la historia. ¿Quién está diciendo la verdad? Esto huele a quilombo viejo, y sabemos que cuando el pasado empieza a salir a la luz, las cosas se ponen interesantes.
Dash también ha sido claro en su posición sobre las fiestas de Diddy, diciendo que no quiere ni imaginar que Jay-Z haya estado en esos eventos. Pero el silencio de Jay sobre estos temas no hace más que alimentar las sospechas. ¿Qué más sabe Dame que nosotros no? Lo cierto es que el tiempo siempre termina mostrando la verdad y cuanto más tratan de esconderla, más ruido hace cuando sale a la luz. Esta historia es más profunda de lo que parece y todo apunta a que lo que empezó con un álbum en 2002 ahora podría ser parte de algo mucho más grande y oscuro. La red de complicidades es real y las consecuencias están a punto de explotar. Y acá viene lo más loco. Aunque Jay-Z y Beyoncé fueron rápidos en amenazar legalmente a Piers Morgan por la entrevista con Jaguar Wright, no movieron un dedo contra Jaguar. Si realmente lo que ella dijo fuera una mentira absoluta, ya la habrían destruido en la justicia. Pero no, el único objetivo de su furia legal fue silenciar a Morgan y que no se hablara más del tema. Y eso, amigos, hace que las cosas sean aún más sospechosas. ¿Por qué no enfrentar a Jaguar directamente en los tribunales? You know, these types of allegations are very hurtful to people if they're not true, and very hurtful, frankly, if they are true. But if they're true, you shouldn't have been in the room and you shouldn't have been participating. So I anticipate that we're going to start filing lawsuits, and it may not be big names at first, but we have a long list of names, and you might imagine in situations like this. El silencio de Jay-Z es ensordecedor y mientras más se hable de esto, más difícil será para ellos mantener la tapa cerrada sobre este escándalo. Hasta el momento, ni Jay-Z ni Beyoncé han sido acusados formalmente de nada, pero el simple hecho de que sus nombres estén entrelazados con el escándalo de Diddy ya es suficiente para encender todas las alarmas. Y si algo nos ha enseñado la historia reciente es que cuando la bola de nieve empieza a rodar, nadie está a salvo. Imagínate por un segundo el impacto que esto tendría en la carrera de Jay-Z y Beyoncé. Estamos hablando de dos íconos que han construido un imperio no solo en la música, sino también en la moda, los negocios y la cultura pop en general. Son los reyes del entretenimiento, pero como siempre digo, hasta los reyes pueden perder la corona. Un escándalo como este tiene el potencial de derribar todo lo que han construido, y aunque todavía no hay cargos directos contra ellos, el simple hecho de que estén moviendo sus fichas legales tan rápido nos da una pista de lo que está en juego. Si todo esto sigue escalando y más nombres salen a la luz, ¿qué pasará con su legado? La imagen pública de Jay-Z y Beyoncé ha sido cuidadosamente construida durante décadas, pero como todo castillo de naipes, puede desmoronarse en un instante. Y acá está el tema. La amenaza legal a Piers Morgan fue un movimiento para proteger su imagen, pero lo que realmente levanta sospechas es que no hicieron nada contra Jaguar Wright. Si lo que ella dijo fuera una mentira total, la habrían demandado hasta que no pudiera pronunciar ni su propio nombre. Pero no, eligieron no tocarla, lo que deja una única interpretación. No quieren que el tema siga en la conversación pública. Si no la confrontan legalmente es porque hay algo que no quieren que se investigue más a fondo. Ahora sí, ya sabes cómo es la movida. Comentame por ahí abajo tu opinión totalmente sincera de lo que acabas de escuchar. Así debatimos un poquito. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6. Esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Adiós.